Números capítulo 19, vamos a leer del versículo 7 en adelante. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado. Y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Amén. Pueden tomar sus asientos. La semana pasada estuve hablando acerca de lo que es acerca de lo que es sola escritura. Hoy quiero compartir con ustedes lo que viene siendo la suficiencia de las escrituras. La palabra en Salmo 138:2 dice: porque has engrandecido tu nombre, tu palabra sobre todas las cosas. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Lo que está diciendo este texto dice que la palabra de Dios es igual al nombre de Dios. Nosotros cuando oramos, cuando pedimos, no venimos en el nombre de Eloy, en el nombre de Ade o en el nombre de nuestro propio nombre. Venimos en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Venimos, ¿por qué? Porque en nuestra cuenta personal no hay nada en la que podamos enfrentarnos o postrarnos delante de Dios ofreciéndole nada de nosotros, porque nuestra vida está en corrupción. Pero si venimos en el nombre de Cristo, que nos ha salvado, nos ha santificado, podemos decir: vengo en el nombre, no de mi nombre, sino en el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre. Entonces el poder de Cristo, el nombre de Cristo tiene el poder de Dios, el nombre de Cristo tiene un poder sobrenatural. Y no solamente el nombre de Cristo, porque por eso decimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús podemos ser limpios de pecados. En el nombre de Jesús podemos soportar cualquier tentación, cualquier dificultad, cualquier problema. Podemos superarlo en el nombre de Jesús. Y cuando Salmos 138:2 dice que su palabra es igual y semejante a su nombre, esto me quiere a mí dar a entender que su palabra tiene el mismo atributo poderoso que tiene Dios. Por el simple hecho, como el pasaje que leyó nuestro hermano Eloy, que esta palabra, esta Biblia es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es poder de Dios. Y si es poder de Dios, hay un efecto en nuestras vidas. Hay un efecto. Nuestra vida no puede ser la misma si nosotros escudriñamos su palabra. Nuestra vida no puede ser igual si nosotros entendemos su palabra. Nuestra vida no va a ser la misma si nosotros atesoramos su palabra. Nuestra vida cambia drásticamente de norte a sur, de este a oeste, cambia de lo negro a lo blanco, cambia de lo inmundo a lo santo, cambia de lo perverso a lo limpio, cambia de lo maldito a lo bendito, cambia de la maldición a la bendición, cambia del infierno al cielo. Esa es su palabra. Su palabra, como dije la semana pasada, tiene la capacidad de salvarnos. Su palabra tiene la capacidad de santificarnos. Su palabra tiene la capacidad de mantenernos en este camino. Su palabra tiene el poder y la capacidad de saturarnos, de llenarnos, de satisfacernos. Y lo peor, o lo más grande de todo, su palabra tiene la capacidad y el poder para condenarnos. Es su palabra la que nos va a salvar, porque su palabra está revelada aquí en este libro. Y si hacemos caso a esta palabra, podemos ser salvos. Pero si hacemos caso omiso a esta palabra, ignoramos su palabra o malentendemos su palabra, o no hacemos caso a esta palabra, estamos expuestos a ser condenados. Entonces esta palabra que Cristo reveló, esta palabra que el Señor reveló, tiene poder, hermano, tiene los mismos atributos que el nombre de Cristo, que el poder de Dios. Él es la verdad
su palabra es verdad. Él es puro, su palabra es pura. Él es omnipotente, su palabra es omnipotente. Él es Cristo, es una verdad absoluta y su palabra es verdad absoluta. Cristo es 100% santo, su palabra es santa. Cristo es eterno, su palabra es eterna. Todos los atributos que tiene Dios, todos los atributos que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermano, es su palabra, tiene los mismos atributos. No podemos menospreciar su palabra. No podemos diluir su palabra, no podemos malinterpretar su palabra, no podemos decir cosas que no están en su palabra, porque entonces estamos hablando cosas que Él no dijo, que Él no oyó, que Él no inspiró, que Él no quiso que dijéramos. Por eso en el libro de Apocalipsis dice a cualquiera que le añadiera este libro, Dios le añadirá las plagas de este libro. Y cualquiera que le quitase a este libro, el Señor le iba a quitar su nombre del libro de la vida. Entonces hay algo muy delicado en quitarle a su palabra, añadirle a su palabra. Hay un juicio muy delicado. Es Dios revelándose a través de su palabra. No es mi palabra, no es tu palabra, es palabra de Dios. Hermano, a veces en el tiempo antiguo la gente tenía grande poder en la palabra, hermano. O sea, la gente ni siquiera tenía que firmar contratos o hacer una clase de arreglo, nomás con la pura palabra. Y era respetada la palabra. Ahorita no, ahorita de veras que te prometo que te lo voy a pagar en 2 semanas. No, hombre, pasan 2 años y nada, ¿verdad? O te prometo que esto va a pasar y pasan 3 años y nada. La gente fácilmente rompe su palabra. Hermano, la palabra de Dios es fiel. Nunca, nunca se va a romper. Dice la palabra de Dios, cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. La Biblia es la revelación de Dios. Esta palabra es la mente de Dios. Es el carácter de Dios plasmado aquí en esta palabra. Son los sentimientos de Dios plasmados en esta palabra. Son los atributos de Dios en esta palabra. Esta es la sabiduría de Dios en esta palabra. Es la fuente de la sabiduría en esta palabra. Es Dios revelándose al hombre y plasmando toda su revelación, todos sus sentimientos, todos sus atributos en esta palabra. Y está al alcance del hombre. Eso no es grandioso, hermano. ¿No es grandioso que el Dios poderoso, majestuoso, creador del cielo y de la tierra, del universo, se ha tomado el tiempo de instruir a ciertos hombres consagrados a Dios para escribir sus pensamientos de Dios en un libro y podernos nosotros tenerlo a nuestro alcance? Es por eso que esta palabra es poderosa. Y yo voy a defender esta palabra, hermano, a capa y espada. Y una de las cosas que me molestan bastante es que la gente toma cosas de la Biblia, creando nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas, nuevas teorías o nuevas enseñanzas muchas veces antibíblicas, enseñanzas herégicas, que son herejías en contra de su palabra, en contra de Dios, en contra del Espíritu Santo, en contra de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo, y más en contra de su palabra. Estos son 66 libros en esta Biblia, escrito por más de 1500 años, por más de 40 autores. Y hermano, no hay ninguna sola cosa que se contradiga desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso que esta Biblia es 100% seguro. Uno puede confiar que es palabra de Dios, por muchas cosas. Comenzando desde los profetas, el Señor habló en el Antiguo Testamento. Después el Señor habló a través de su Hijo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y también el Señor habló a sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Es la palabra hablada que tiene poder. Es la palabra inspirada que tiene poder. Y es la palabra escrita que tiene el poder. Dice la Biblia en el pasaje que leyó nuestro hermano Eloy. 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Y es útil. Esta no es una palabra inútil. No es una palabra ciega. No es una palabra bofa. No es una palabra insípida. No es una palabra de hombre para que mañana no confiemos en ella. Es una palabra útil. Hermano, hace como 3 semanas creo que fuimos a... ¿Cómo se llama el restaurante ese? A Factory Cheesecake. Y enfrente está una librería que se llama Barnes & Noble, ¿verdad? Hermano, miles de libros en esa librería. Miles de libros. Usted se vuelve loco de tanto libro.
Y sabe que yo pensaba mientras miraba tanto y tanto libro. Yo pensaba y decía, de todos esos libros que tienen ahí, miles de libros, solamente uno es el que importa. Porque solamente uno tiene la verdad. Solamente uno tiene la vida. Solamente uno te lleva a la vida eterna. Y eso es la palabra de Dios. Hermano, usted puede leer miles de libros en esa biblioteca. Leer de toda historia, de cualquier tema, de cualquier tema, hermano. Usted puede aprender cualquier libro. Pero nada de eso importa. Solamente importa esta palabra, esta Biblia. Amén. Dice la palabra en 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Thank you. Sino por los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo poder, para todo propósito, en cualquier cosa aquí en la tierra, hermano, se encuentra en esta palabra. Como esta palabra es poder de Dios, esta palabra es verdadera, el enemigo ha tratado, hermano, y tratará siempre de desviarla. Esta palabra es una de las palabras más atacadas por el enemigo. Desde el principio podemos ver a Adán y Eva, cuando Eva pecó, con que el Señor dijo, no es verdad lo que te dijo. El Señor dice una cosa, yo te digo otra. Dios te dijo que no iba a pasar esto, yo te digo que sí va a pasar. Dios te dijo que sí va a pasar, yo te digo que no va a pasar. Siempre el enemigo va a tratar de atacar esta palabra. La Biblia dice en Juan 11:45 que el diablo es el padre de la mentira. Él va a atacar la verdad desde muchos ángulos. Él va a atacar esta palabra al negar su veracidad. Él va a atacar esta palabra al minimizar su importancia. Él va a atacar esta palabra al confundir su interpretación. Él va a atacar esta palabra añadiéndole o quitándole cosas. De todas maneras posibles el enemigo va a tratar de atacar esta palabra en tu mente. Porque si tú conoces la verdad te va a hacer salvo o libre. Pero si él trastorna la verdad, si él disminuye la verdad, si él confunde la verdad, hermano, el infierno, yo siempre lo he dicho, el infierno o el camino ancho y espacioso que va al infierno tiene una señal en la entrada que dice camino al cielo, pero su camino es camino de muerte. Porque hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su final es camino de muerte. Su ataque más eficaz que el enemigo ha tenido contra su palabra es, y lo más triste, hermano, no es en el mundo. El ataque más eficaz que el enemigo ha tenido para la palabra de Dios es dentro de la iglesia. Dentro de los llamados evangélicos, cristianos o como les quiera usted llamar. Porque hoy últimamente la gente ya no quiere buscar la Biblia, ya no quiere escudriñar su palabra. Ya prefiere escuchar cualquier otra cosa mientras que no sea su palabra. Cuando malos maestros empiezan a enseñar incorrectamente, es que estamos diluyendo su palabra. Cuando sacamos textos fuera de contextos para enseñar cosas erradas, es que estamos corrompiendo su palabra. Cuando la gente se levanta y dice así dice el Señor y traen revelación nueva, así dice el Señor, Dios está hablando, deja que Dios te hable, tengo palabra de sabiduría, tengo palabra de entendimiento, el Espíritu Santo me dice que te diga esto y nada que ver con su palabra. Y la gente prefiere escuchar más esas revelaciones, estas supuestas revelaciones, que su misma palabra. Y eso es triste. Es triste que la gente prefiere escuchar voz de hombre, voz de un llamado profeta o llamada profetisa, como se llame, a escuchar su propia palabra. Y muchas veces, o la mayoría de veces, son cosas equivocadas. La gente dice una serie de palabras para supuestamente darse a entender que tienen revelación de Dios. Le hacen más caso a un llamado profeta, a un llamado supuesto ungido de Jehová, que a la misma palabra de Dios. La gente quiere profecías de prosperidad, quiere profecías de sanidad, quiere profecías de multiplicación, quiere profecías de bienestar, quiere profecías de unción, que todo tú lo vas a tener. Si venimos y le invitamos a predicar a un profeta, hermano,
un solo profeta que venga a predicar este púlpito, yo les puedo decir proféticamente lo que va a decir. No se crea. No profetizo. Él va a decir, esta iglesia será grande. Y el Señor te entregó esta ciudad en tus manos. Y el Señor te va a levantar y vas a construir una iglesia. Y bueno, infinidad. Ya casi me la sé de memoria. ¿Qué pasó con la iglesia donde nosotros íbamos antes? No esta, sino antes. ¿Cuántas veces le dimos vuelta a Columbus como locos? ¿Cuánta profecía hubo diciéndole a ese pastor, el Señor te entregó Columbus para ti? ¿Cuánto trabajo equivocado se hizo? Supuestamente pensando que era palabra de Dios, que era dirección de Dios y que era Dios revelándose a la gente. ¿Cuánto se hizo, hermano? ¿Y qué pasó? ¿Falló la profecía? ¿Falló Dios? Simplemente palabras de hombres. Palabras que a la gente le gusta escuchar. Y ahí estamos como locos pisando alrededor de Columbus, pensando que con eso las cosas se iban a solucionar. Una mala enseñanza completamente equivocada. Una mala teología. Nada que ver con las palabras de Dios. Pero a la gente le gusta escuchar eso. Le gusta esa clase de actividades que la gente se llena, se emociona para poder decir, sí, esto lo declaro que va a ser mío. Y tomo posesión de esto, de aquello, de la ciudad. Pensando que proféticamente están haciendo, profetízalo, dicen. Decláralo. Esta ciudad va a ser tuya. Y ahí estamos en la iglesia declarándonos. Y ahí está el pastor declarándole, ya está con pulmón en pecho, que se los lleva la voz. Y entre más fuertes, más gritas, más vas a tener autoridad. Una teología completamente equivocada. Nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Yo quisiera empezar los miércoles o los martes, van a hacer un estudio sobre toda esa clase de malas enseñanzas que hemos nosotros acarreado a través de los tiempos. Por una mala interpretación de la palabra. Entonces la gente busca eso, hermano. La gente busca esa clase de profecías, esa clase de cosas, porque les hace bien. Pero si tú le expones la palabra de Dios correctamente, hermano, la gente no lo acepta. La gente dice, es que yo estoy acostumbrado así. Así vengo desde mi país, así crecí yo y así voy a ser. Nos convertimos en unos católicos evangélicos. Que la gente católica dice que yo estoy acostumbrada, si el pastor me dice que es así, así va a ser. Y tú con la palabra estás diciendo que no es así. Y no hacen caso. El ataque peor, el ataque más efectivo que el enemigo ha traído en contra de su palabra es en la iglesia. Si nosotros no aprendemos a entender bien su palabra, hermano, nosotros vamos a convertirnos en unos discípulos chuecos. Pensando que estamos haciendo bien, pero estamos haciendo lo incorrecto. Ya no sabemos con qué van a salir mañana. Se levanta un profeta por allá y empieza a decir, así dice el Señor, y el Señor me reveló tal cosa. ¿De dónde usted cree que salieron los mormones o los testigos de Jehová o todas esas falsas sectas equivocadas? ¿Dónde cree que salió la mujer esa que dice que es Cristo? ¿Dónde cree que salió tanta falacia en cuanto a la doctrina, en cuanto a Dios, que van en contra de la deidad de Cristo, de la soberanía de Dios, en contra de su palabra, en contra de la obra y el trabajo del Espíritu Santo? Completamente en contra, hermano. Por gente que se levanta como locos diciendo así dice el Señor, pero nada que ver con su palabra. Toda esa clase de revelación tiene una teología completamente desviada de la verdad. Una mala y pésima interpretación de las Escrituras. Como yo le dije, el ataque más eficaz se ha ido en la iglesia. Es donde más se ha corrompido la verdad. Es donde más se ha blasfemado contra la verdad. Es donde más se han burlado de la verdad. Es donde más se han menospreciado la verdad. Y es donde más la han diluido la verdad. Porque, hermanos, seamos sinceros. En el mundo no hay verdad. La verdad lo tenemos nosotros los cristianos. Y si no sabemos utilizar esta verdad, estamos haciendo mal uso de esta verdad. Y hay mucha gente que tiene la verdad en sus manos,
haciendo mal uso de esta verdad. No tenemos manera de saber si los profetas que están profetizando hoy en día dicen la verdad. ¿Cómo uno filtra, hermano? Porque el ambiente está bonito con la alabanza, con la adoración y se levanta un profeta a decir así dice el Señor. ¿Acaso es eso el método para nosotros filtrar si lo que dice es verdad? Es que hay un mover del Espíritu Santo, entonces es verdad. ¿Será eso? ¿Será eso la que nos ayuda a discernir la verdad? Esas personas que se levantan y en un ambiente, una atmósfera completamente manipulada y con música y con sentimientos así medios místicos, y se levanta así dice el Señor, yo te voy a levantar y te voy a llevar, etcétera, etcétera, como lo que digan. ¿Será a través de eso que podemos filtrar que ese profeta o quien sea esté diciendo la verdad? No hay manera de saberlo. Hermano, uno puede fabricar toda esa clase de cosas fácilmente. Y no hay manera de discernir si es verdad o no. Hermanos, la única palabra confiable está aquí. Es su única palabra confiable, y eso es lo que vamos a ver en Salmos capítulo 19. Es la única palabra confiable, por eso que la palabra es suficiente. Esta palabra es suficiente para lo que nosotros podamos estar pasando. Nuestra obligación es, como dije la semana pasada, ¿cuál es tu obligación o cuál es tu responsabilidad, hermano? Tu responsabilidad y la mía es conocer esta palabra. Es entender esta palabra. Es discernir esta palabra. Es vivir esta palabra en la verdad. Es defender esta palabra y es morir por esta palabra. Esta es nuestra responsabilidad. Ahora vamos a ver lo que dice Salmos capítulo 19. Ahí está ese salmo que leímos hace ratito. Esta fue mi introducción, perdón si me alargué. Era importante que pudiera como base. Aquí encontramos en el capítulo del 7, quizás no me va a dar tiempo de acabarlo todo, del 7 al 9 encontramos 6 no sé si es el Cristo. 6 cosas importantes. Primero encontramos 6 características o 6 facetas de lo que es la palabra de Dios. Encontramos 6 atributos de la palabra de Dios. Y encontramos también 6 beneficios de lo que es la palabra de Dios. Y eso usted lo va a ver, mientras vamos leyendo, usted lo va a discernir. Primera faceta, versículo 7. ¿Qué dice que es? ¿Cuál es la primera faceta de la palabra de Dios? Es la ley. ¿La ley de Dios es qué? ¿Para qué? La primera faceta es ley. Atributo, perfecta. Y beneficio, convierte el alma. La ley en la Biblia se refiere a un manual. Hermano, este es un manual de vida. Mi hermana Erika quiere que le vaya a ayudar el martes o no sé qué día. Compró unos muebles. Y si usted ha comprado muebles, vienen todos desarmados. Y me dice, ven, ayúdame a armarlos porque yo no le entiendo los manuales. Y te dice, yo he armado cosas, hermano, muebles. Y usted viene todo bien detallado. Y si usted no sigue ese manual, lo más probable es que le quede el mueble chueco, o se le caiga, o algo pase, pero no le va a quedar bien. Hermano, la Biblia es el manual de nuestra vida. Usted déle el manual a la mesa a ver si se puede armar sola. No se puede. El hombre no tiene la capacidad para poder entenderse él mismo. Ustedes saben que los filósofos, eso es lo que, por eso estudian. Tanta corriente filosófica, lo único que hacen es estudiar al hombre o buscar la verdad. ¿Y sabe qué? Nunca la encuentran. Porque no están buscando en el lugar correcto, están buscando en el lugar incorrecto.
Entonces la filosofía confunde al hombre. Trata de buscar la verdad en el corazón del hombre, como yo le dije la semana pasada, en las estrellas, en los átomos, en cualquier lugar tratan de encontrar la verdad, tratan de encontrar dirección a su vida y no la van a encontrar. Hermano, la Biblia o la ley de Dios es un manual de vida para nosotros. Esto, hermano, es el manual de vida. Dios nos dio este manual. Es su palabra la que nos da este manual. Este manual nos enseña a vivir. Nos enseña a comportarnos, nos enseña a saber dónde pertenecemos, nos ubica. Una persona que no entiende y que no sigue este manual está desubicada, no entiende, no tiene propósito, no tiene fin, no tiene sueño, no tiene nada, hermano, porque su vida no está dirigida o centrada en este manual de vida que es en Dios. No usamos nosotros ninguna clase de filosofía ni sabiduría humana, usamos su palabra como manual. El hombre no puede armarse por sí solo, él tiene que tener un creador, y tiene un creador que es capaz de dirigirnos y de llevarnos por el camino correcto. Esta ley, hermano, es perfecta, dice la primera pasaje. Y no se refiere a perfecta, de perfecta, imperfecta. Esta ley, hermano, es completa, es suficiente para nosotros. Primera atributo, primera faceta, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y para qué es perfecta esta, hermano? Para convertir el alma. Hermano, no podemos nosotros transformar nuestra vida de ninguna otra forma, solamente a través de su palabra. Usted puede intentar 1001 cosa. Solamente su palabra, su ley, es la que tiene su ley perfecta, es la que tiene la capacidad para cambiarnos. Solamente esta ley es la que tiene la capacidad para hacernos, para convertir el alma. Segunda faceta, ¿qué es? ¿El qué? El mismo 7 abajo. El testimonio es ¿qué? ¿Y qué es lo que hace? Este es un testimonio. Es Dios hablando de sí mismo. Dios diciendo, yo soy esto, yo soy poderoso, yo soy omnipotente, yo soy omnipresente. Y toda esa revelación, todo ese testimonio que el Señor testifica de sí mismo está plasmado en esta palabra. Y su testimonio es ¿qué? Es fiel. Porque Dios es fiel. Uno puede confiar en el testimonio de su palabra. ¿Y para qué uno puede confiar en el testimonio de su palabra? Para hacernos sabios. Para hacer sabio al sencillo. ¿Se da cuenta? Su palabra, su testimonio, su palabra de Él, su propio testimonio que Él habla de sí mismo, es tan fiel que tiene la capacidad para hacernos sabios y saber cuál camino correcto seguir. Número 3, versículo 8. ¿Los qué? Son rectos. ¿Y qué es lo que hacen? Alegran el corazón. Hermano, ¿usted quiere ser alegre? ¿Quiere ser una persona llena de gozo? ¿Quiere ser una persona satisfecha? ¿Quiere ser una persona llena? ¿Quiere ser una persona feliz? ¿Quiere ser una persona que a través de, no importa las circunstancias, los problemas, las dificultades, la necesidad, el problema, la adversidad, hermano, uno puede confiar en sus mandamientos, uno puede confiar en esta palabra que es recta, es suficiente para hacernos feliz. Esta palabra es la única, hermano, para hacernos feliz. Usted puede buscar, una vez más lo digo, la felicidad en cualquier otro lugar, en cualquier otra cosa, en cualquier otra situación, pero nunca va a ser feliz. Usted puede ver gente prosperar, entre comillas. Usted puede ver gente feliz riéndose con una cerveza en la mano. Pero por dentro, hermano, están vacíos, necesitados de una satisfacción que llene su vida, que llene su corazón. Pueden buscar felicidad en cualquier otra cosa. En cualquier lugar pueden buscar felicidad, que va a ser una felicidad momentánea, que cuando se acabe el efecto, cuando se acabe la emoción, vuelven a sentirse el mismo vacío, esa misma necesidad. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Usted quiere ser alegre, hermano? Siga los mandamientos de Jehová.
Número 4. El precepto de Jehová es ¿qué? ¿Y qué es lo que hace? No, pues sí, más claro que ni el agua. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Hermano, en un tiempo erais vosotros ciegos. En un tiempo erais vosotros ignorantes, en un tiempo éramos nosotros ciegos e ignorantes y no teníamos la capacidad de entender estas cosas. Pero llegaron los estatutos de Dios, llegó la ley de Dios, llegaron los mandamientos de Dios y nos abrió los ojos y ahora podemos entender la verdad, porque conocimos la verdad y hemos sido libres para salvación. Dice la Biblia, el precepto de Jehová es puro. Y es santo, hablando de pureza, es santo, es sin mancha, es impecable, es puro, es completamente santo, como dice la Biblia, que nuestra mente no alcanza a entender la capacidad de santidad que tiene Dios y que tiene su palabra. Pues esa palabra, hermano, te santifica. Esta palabra te santifica, te purifica, te lava, te redarguye y te abre los ojos para que puedas ver tu camino. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, quítele el bastón, quítele lo que sea un ciego y para dónde va a ir. Va a chocar por todos lados. Así éramos nosotros. Éramos como inerrantes, como dice la Biblia en Salmo capítulo 1, y la próxima semana vamos a predicar el Salmo capítulo 1. Dice, no así los malos, que son como el tamo, que es llevado por el viento para un lado y para otro. ¿Sabe qué es el tamo? Le voy a hacer una adelantadita. El tamo es la hierba que sale. ¿Se ha visto las películas ahí cuando es algo bien desierto? Y que son como ramas que se los lleva el viento. Así. Y ese es el tamo, hermano. El tamo no tiene valor, el tamo no tiene peso, el tamo está vacío, el tamo no tiene, es basura. Y el viento se lo lleva para un lado y para otro. Hermano, el que no conoce la palabra de Dios, el que no tiene su fe en su palabra de Dios, es como el tamo, ciego que va de un lado para otro, sin dirección, sin propósito, sin nada. El precepto de Jehová es puro, es santo y te santifica, que te alumbra los ojos. Versículo 9, número 5. ¿Qué dice? El temor de Jehová es ¿qué? ¿Qué es lo que hace? La palabra dice, cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán o permanece para siempre. Hermanos, su palabra es eterna. En ninguna otro lugar hay salvación. Dice la Biblia, Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo vengo para daros vida y vida en abundancia. Y la Biblia dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo y el que no se fuera condenado. Hermano, la vida eterna depende de que nosotros sigamos esta palabra. Cuando habla acerca del temor de Dios, no solamente está hablando está hablando de la reverencia a Dios, nos enseña a tener reverencia. Esta palabra nos enseña a tener temor a Dios, nos enseña a tener reverencia, nos enseña a adorar a Dios, nos enseña a amar a Dios. Y todo eso es temor, hermano. Nos enseña a tener respeto a Dios, nos enseña a entregarnos a Dios, nos enseña a ser sumisos a Dios, nos enseña a esclavizarnos a esta palabra para que podamos nosotros ser y vivir para siempre, permanecer para siempre. Este temor es puro, es limpio, es sin error. Esta palabra es sin error, sin mancha, es perfecto, puro, santo y permanece para siempre, nunca perecerá. Nunca perecerá. Aquel hombre, bienaventurado el varón que confía en Jehová. Será como árbol plantado, dice Salmos 1, como junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Dice Salmos capítulo
Salmo capítulo 1, el versículo 6 al final dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce el futuro de los justos. Jehová conoce el destino de los justos. Jehová conoce el propósito de los justos. Mas la senda de los malos perecerá. Esta palabra nos infunde temor para buscar a Dios. Número 6, y por último, viene siendo la parte del versículo 9b. Los juicios, todos, los juicios es lo más terrible que una persona puede entender. Esta palabra, hermano, está llena de juicio. Los juicios de Dios son veredictos. La palabra de Dios contiene juicios de Dios. Él va a ser el juez de la tierra. Él juzgará vivos y muertos. Es la palabra, es la Biblia, la verdad escrita aquí, como dije al principio, que nos va a santificar a través de su palabra, o que nos va a juzgar, que nos va a condenar si hacemos caso omiso. Un día estaremos delante del trono de Dios y la humanidad entera será juzgada. Y todo eso es verdad. Es una realidad que no podemos ocultar. La gente muere y piensa que la gente se muere y se acabó la vida. No. Un día vamos a estar delante del gran trono de Dios para ser juzgados de acuerdo a las obras. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia. Y pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda. Y los de la derecha van a ser bienvenidos en el regazo del Señor. Y a los de su izquierda les va a decir, apartados de mí al fuego eterno. Hermano, el juicio de Dios es verdad. Son juicios de verdad. Sus juicios son justos. Es esta verdad, hermano, la que nos va a santificar. Es esta verdad la que nos va a ser santos. ¿O es esta verdad la que nos va a juzgar? Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Será ese el concepto que tenemos de su palabra? Si en realidad buscáramos más su palabra que el oro refinado, porque cuando uno entiende el valor de su palabra, cuando uno entiende la capacidad de su palabra, cuando uno entiende los atributos de su palabra, hermano, uno se dedica más a estudiar esta palabra, porque esta palabra es la que nos va a salvar. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo si pierde su alma? Corazón dice, versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Es más dulce que la miel. No hay una comida más antojable, más apetitosa que pueda satisfacer al hombre. Por mucha hambre que uno tenga, y cuando uno come con tanta ricura, ¿verdad? Lo que más se le ha antojado. Bueno, eso no es comparable a la delicia que hay en esta palabra. Y dulce es más que la miel y la que la destila del panal. Es una miel pura, una miel fresca. Pues más todavía, esta palabra tiene que ser más en tu corazón. Es esta ley y su perfección de esta ley la que nos ha convertido. ¿Es este testimonio fiel la que nos está haciendo sabios? ¿Son estos mandamientos rectos de Jehová las que nos están alegrando el corazón? ¿Son estos preceptos puros que están alumbrando nuestros ojos? ¿Es el temor a Jehová limpio que nos hace permanecer en su palabra y que nos hará llegar a un futuro de salvación? ¿Es este juicio de Dios en la verdad que nos mantiene en el camino? ¿En dónde estamos parados nosotros? ¿En realidad vamos a defender la verdad con temor y temblor? ¿Vamos a atesorar esta verdad, esta palabra, para poder nosotros tener esperanza, tener salvación, tener vida eterna?
¿O vamos a ser como los necios o como el malo? De Salmos capítulo 6, versículo 1, capítulo 6, viceversa. Mas la senda de los malos perecerá. Podemos ver a veces gente caminando de un lado a la otra en el vaivén de la gente y no sabemos cuál es la condición de su corazón en cuanto a la palabra de Dios. Y no sabemos qué va a pasar el día mañana que venga el Señor y que estén delante de su trono. Y quizás no nos pueda importar. Pero lo que sí me debe de importar es cómo yo estoy en mi vida personal con Dios. ¿Es Cristo el que me está acercando a su verdad? ¿Es Cristo el que me está acercando a su palabra? ¿Es en Él en el quien estoy confiando? ¿Es el Espíritu Santo que me está revelando esta palabra correctamente para poder interpretarla, entenderla y saborearla, para poder aplicarla a mi vida? Es Cristo el dueño de nuestra vida, hermano. Es Cristo el dueño y Señor de nuestra vida. Si no es Cristo el dueño y Señor de tu vida, hermano, yo te invito, hermano, a que puedas atesorar esta palabra. Y que esa ley, que esos preceptos, que ese testimonio, que ese temor, que ese juicio de Dios, hermano, sea atesorado en nuestro corazón. Es Cristo el camino, es Cristo la verdad y es Cristo la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice su palabra. Es Cristo el camino, es Cristo la verdad y es Cristo la vida. Queremos poner nuestra vida en dependencia completamente de su palabra. Esclavizar nuestra mente a su palabra. Dice la Biblia, rompiendo y quitando todo argumento, todo pensamiento, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, del conocimiento de esta palabra, y llevando nuestra mente cautiva a la obediencia de Cristo. Es el trabajo que queremos hacer y que tenemos que hacer. Es su palabra la que nos va a santificar. Es su palabra, hermano, la que nos va a dar vida. Y esa palabra está escrita aquí, y esa palabra es revelada a través de su Hijo Jesucristo, que vino y murió por nosotros, para que la revelación de su palabra, porque al principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y se nos reveló para que podamos entenderle, aceptarle, arrepentirnos de nuestros pecados, creer en su palabra, creer en Jesucristo como único y suficiente Salvador, y poder nosotros entrar a su presencia, justificados a través de su Hijo Jesucristo. Le voy a invitar a que nos pongamos de pie. Mientras usted medita en la palabra y usted le pide al Señor, mientras oramos, usted incline su rostro y dígale al Señor: Señor, aquí estoy. Quiero hacer de tu palabra, Señor, lo principal en mi vida. Quiero hacer de ti, Señor, de tu palabra, de ti, Cristo, te quiero hacer, Señor, y amo de mi vida, Señor. Te quiero hacer amo, Señor, amo y Señor de mi vida. Quiero entregarte mi vida, mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mis argumentos, mis deseos, mis metas, todo lo que supuestamente me pertenecen y que me están llevando a un camino equivocado. Quiero entregártelos a ti solamente, Padre, para que tú seas, Señor, quien haga la obra en mi vida, para que sea tu Espíritu Santo, Padre, quien me redarguya de justicia, de pecado y de juicio, que me lleven, Padre, y que me revelen tu palabra y que me revelen la condición en la que estoy, que pueda seguir tus estatutos, Señor, que pueda seguir tu ley, Padre. No la voy a poder seguir completamente y solo nunca podré, necesito la ayuda de tu Espíritu Santo para ser obediente a tu palabra, Señor. Eres tú, Padre, quien me sostiene.
Es en ti en que confío, Padre. Te voy a pedir que cierres tus ojos y medite en esta palabra. Y con tus propias palabras habla con el Señor. Con tus propias palabras dile al Señor: aquí estoy, Dios. Quiero que esta palabra, Señor, quiero que tu palabra, Señor, vivifique mi vida, Padre. Que tu palabra me dé vida, me dé esperanza, Señor. Que tu palabra me llene, Señor.